Amén. Dios le bendiga. Se ve como todo un locutor de radio, hermano. Bueno, gracias a Dios. Vamos aprendiendo. Amén, amén. Adelante. Gloria a Dios. Bueno, qué bendición estar en esta mañana nuevamente. Bueno, estamos esperando siempre a nuestro pastor Ever, que nos tiene hoy el tema, pero bueno, vamos a estudiar entonces hoy la palabra de Dios. Y quiero leer dos textos para iniciar. Un texto en Colosenses capítulo 4, versículo 12. Dice aquí: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Otro texto, aquí en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero quiero que estudiar un tema, le he titulado 5 pasos para ser una persona total. Vamos a pensar, bueno, brevemente vamos a tocar estos puntos. Vamos a pensar en 5 cosas que nos pueden ayudar para ser personas totales. La oración que está haciendo este hombre Epafras, que dice Pablo, que era un siervo de Dios para la iglesia en Colosas, él dice que estaba siempre rogando delante de Dios encarecidamente para que ellos estuvieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Bueno, cuando entendemos que hay cosas que solamente, un pastor entiende que solamente por medio de la oración y rogando a Dios encarecidamente es que Dios se va a mover para que los creyentes se afirmen, porque necesitamos tener firmeza en nuestro corazón, en nuestras convicciones, firmeza en nuestra relación con Dios, para que estemos perfectos, lo que quiere decir alcanzar madurez en el Señor, que seamos creyentes maduros en nuestra manera de pensar, de actuar, de vivir, y que estemos completos en todo lo que Dios quiere, que no nos falte ninguna cosa. Entonces Dios quiere que el hombre espiritual llegue a un nivel de madurez, de perfeccionamiento, y que podamos tener en nuestra vida todo lo que Dios quiere. Dice Pablo aquí, dice que sufría dolores de parto por los creyentes allí en Galacia hasta que Cristo fuera formado en ellos. Entonces esto nos habla de la importancia. Mire que otra vez Pablo está diciendo, aquí dice que él sufría dolores de parto. Es decir, que no es fácil a veces el proceso de formación de Cristo en el creyente. Y Pablo sufría seguramente agonizando en oración hasta que Cristo se formara en ellos, porque el ideal es que Cristo llegue a formarse en nuestra vida y que llegamos a tener el carácter de Cristo en todo, que seamos semejantes a Cristo, que Cristo en nosotros pueda crecer y podamos alcanzar el nivel que Dios quiere. Entonces, pensando en esto, vamos a hablar de 5 pasos para ser una persona total. El primer paso que quiero mencionar es que necesitamos ser renacidos del Espíritu Santo. Necesitamos ser personas genuinamente nacidas de nuevo. El Señor Jesucristo dijo, hablando con Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? El Señor le dijo, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Un primer paso tan importante para ser una persona total es que nosotros seamos genuinamente nacidos de nuevo. Que hayamos tenido una experiencia con el Espíritu Santo,
y ser renacidos de su espíritu. Jesús habla de la necesidad de un nuevo nacimiento. Es decir, nunca vamos a alcanzar el propósito que Dios tiene con nosotros de formación si primeramente no hay una experiencia con el Espíritu Santo, donde nosotros tengamos realmente esa convicción en nuestro corazón que el Espíritu Santo ha engendrado una nueva vida en nosotros. La vida de Dios se genera en nosotros por el Espíritu Santo. Y Jesús habló de ser llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles estuvieron en Jerusalén. Jesús les dijo, estén en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Entonces se mostró una necesidad urgente acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la gente que trae esa nueva vida a nosotros. El Espíritu de Dios es el que produce en nosotros una nueva vida de acuerdo a la naturaleza de Dios. De manera que necesitamos entrar primeramente en este paso y entender que seamos realmente nacidos de nuevo. Hay muchas personas que tienen diferentes experiencias con Dios. Dios responde sus oraciones, reciben bendiciones, respuesta a sus oraciones, pero necesitamos saber que verdaderamente somos nacidos del Espíritu Santo para que el proceso de Dios en nosotros se cumpla. Entonces, dice la palabra de Dios también que siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando hacemos del Espíritu somos nacidos también de una simiente incorruptible. Entonces hay una semilla en nosotros ya de incorrupción porque es plantada la semilla de Dios en nosotros y comenzamos a vivir una vida en otro nivel, en el nivel del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que si vivimos por el Espíritu, que andemos también por el Espíritu. Entonces es importante tener esta experiencia. Somos nacidos de nuevo genuinamente. He recibido el Espíritu Santo en mi vida. He tenido esa experiencia realmente de ser lleno del Espíritu Santo. No puedo vivir una vida en plenitud sin el Espíritu de Dios. Mi propia mentalidad, mis propias capacidades no me sirven para vivir una vida en plenitud. Necesitamos urgentemente ser llenos del Espíritu Santo y saber que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Un segundo punto que quiero tocar después de hablar de este, primeramente para pasar a este punto, quiero decir que, bueno, todo, por decir, las plantas, ellos están arraigados en un lugar de donde reciben la vida, donde reciben el agua, donde reciben los nutrientes y tienen conexión con el suelo. Cuando ellos se desprenden de ese lugar, ellos pierden el contacto con la vida y empiezan a secarse. Entonces, cuando nosotros comenzamos una vida nueva, es porque nos pusimos en contacto con la fuente de vida que es Dios. Y nos ponemos en contacto con Él por medio de su palabra y su espíritu y somos conectados en esta nueva dimensión, que somos puestos en el suelo del espíritu. Y allí comenzamos a producir la vida que Dios quiere en nosotros. Ahora, el segundo punto entonces es reprogramar nuestra voluntad. Necesitamos reprogramar nuestra voluntad. El Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es importante que cuando nosotros nacemos de nuevo, entendamos que de aquí en adelante vivimos para cumplir la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios se aprende a hacer día a día. Por eso el salmista está diciendo, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Cuando nosotros recibimos la vida de Dios, entendemos que Él llega a ser ahora nuestro Dios, nuestro Señor. Y necesitamos comenzar a vivir en esa dimensión de cada día nuestra voluntad tiene que ser entregada. Cada día tenemos que sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Aprendemos a hacer la voluntad de Dios. Y recuerde que a veces no es fácil. La entrega de la voluntad a Dios es una de las cosas
más difíciles para el ser humano. Estamos acostumbrados a nuestra independencia, a vivir por nuestros gustos, por nuestra forma de pensar, pero cuando comenzamos a obedecer a Dios, entendemos que hay que entregar nuestra voluntad. El hacer la voluntad de Dios nos va a llevar a esos momentos críticos y difíciles, como por ejemplo el momento que Jesús pasó en el Getsemaní. Recordemos que cuando estaba allá en ese lugar, allá en Lucas capítulo 22, versículo 42 al 44, ahí nos dice la Biblia que Jesús, estando allí en agonía, oraba más intensamente y él decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces habrán cosas en nuestra vida que nosotros quizás no queremos pasar, circunstancias que no queremos vivir, pero cuando nosotros vivimos para hacer la voluntad de Dios, nos damos cuenta que debemos llegar a ese punto de entregarlo todo. Entonces hay que comenzar a reprogramar la voluntad, comenzar a vivir para hacer la voluntad de Dios. Quiero leer en Isaías 1, versículo 16. Isaías 1, versículo 16. Hay un llamado que Dios hace aquí por medio del profeta, hablándole allí a su pueblo. Y hay algunas cosas que son interesantes aquí. Dice el versículo 16 del capítulo 1: Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Notemos que Dios está hablando aquí de aprender a hacer el bien. Y está hablando de hacer restitución, amparar. Y está diciendo: si quisieres y oyeres, comeréis del bien. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos. Es decir, que uno tiene que poner su voluntad, reprogramarla. Uno está acostumbrado a vivir de cierta manera, pero hay que comenzar a volver nuestra voluntad hacia lo bueno. Dice: aprenda a hacer el bien, deje de hacer lo malo. Tengo que comenzar a dejar los hábitos que sé que son malos en mi vida, que me dañan, que no me traen bien en mi relación con Dios. Y tengo que aprender a hacer lo bueno. Aquellas cosas que yo no practicaba, tengo que comenzar a hacer lo bueno. Porque la Biblia no solamente dice que dejemos de hacer lo malo, sino que aprendamos a hacer el bien. Es decir, hay que cada día comenzar a incorporar cosas en nuestra vida que no estaban en nuestro itinerario, pero tenemos que comenzar a practicar, a hacer cosas en nuestra vida que antes nosotros no hacíamos, porque hay que comenzar a reprogramar la voluntad. Yo tengo que poner un esfuerzo, porque la Biblia muchas veces habla de inclinar el corazón hacia Dios. El corazón indica el afecto, la voluntad, las emociones, los pensamientos. Entonces yo tengo que hacer fuerza sobre mi propia voluntad para traerla a la sujeción a la voluntad de Dios. Ya no vivir por mis propios deseos, ya no vivir por mis propios gustos, sino por hacer la voluntad de Dios. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 8, también nos dice allí el versículo 10: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Note que aquí la Biblia nos está hablando de un propósito que tenían los corintios, y ellos, Pablo les dice a ellos que a ellos les convenía también hacerlo, pero dice: no solamente ustedes ya lo habían querido, pero tienen que poner en acción aquellos deseos que tenían en su corazón.
que muchas veces hay en nosotros deseos. Yo quiero consagrarme, yo quiero buscar a Dios, yo quiero hacer esto, quiero emprender esto para Dios, pero solamente nos quedamos en deseos y no llegamos a la realización de todo aquello. Entonces muchas veces nos pasan los días, los meses, los años con simples propósitos, pero nunca llevamos a cabo lo que tanto nosotros deseamos. A veces salimos tocados por la palabra de Dios, con el deseo de cambiar, de mejorar mi conducta, de arreglar las cosas en mi familia, de cambiar tantas cosas, pero luego después de que nos pasa como la emoción, nos olvidamos de aquellos propósitos que nosotros teníamos. Pero la Biblia dice que si primero está la voluntad dispuesta, será acepta según lo que tiene, no según lo que no tiene. Es decir, no bastan las buenas intenciones, tenemos que llevar a cabo lo que nosotros deseamos. Cuando usted quiere, de pronto dice, bueno, voy a comenzar una vida de oración, voy a comenzar un estudio de la palabra, voy a comenzar una fiel asistencia a los cultos, voy a comenzar un programa de consagración en mi vida. Ese deseo es bonito, pero hay que llevarlo a una realización y esto se requiere como una disciplina y poner mi voluntad en esto. Por eso hablamos de reprogramar nuestra voluntad, porque es necesario cambiar de solamente buenas intenciones a poner por obra lo que nosotros queremos hacer para Dios. Entonces, trabajemos en nuestra voluntad, reprogramemos nuestra voluntad y ejercitémoslo en las cosas buenas para que veamos fruto en nuestra vida. Otro punto también importante, el tercer punto es, debemos reenfocar nuestras emociones. Debemos trabajar, tenemos en nuestra vida una parte espiritual, tenemos una parte también psicológica, emocional, y debemos trabajar en nuestra vida en todo esto. Por ejemplo, cuando la Biblia nos habla que recibid la palabra de Dios con mansedumbre, la cual puede salvar vuestras almas, le está hablando a creyentes que son salvos, pero ahí está hablando de que la palabra puede salvar vuestras almas. Lo que está diciendo es que el poner por obra la palabra de Dios va a seguir trabajando en nosotros, porque la salvación es algo que aunque nosotros la recibimos, pero se va desarrollando y va cubriendo todas las partes de nuestra vida. Va trabajando en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestros afectos, en todas las áreas de nuestra vida va trabajando la salvación. Entonces hay una parte muy importante y es reenfocar nuestras emociones. Tenemos que cambiar nuestros sentimientos, nuestra manera, nuestra forma de sentir. Entonces hay cosas que la Biblia menciona. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, en la primera carta a los tesalonicenses, dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. El creyente debe mantener un gozo continuo en su corazón. No importa la circunstancia que esté viviendo, pero es un mandamiento que Dios nos da. Estad siempre gozosos. El cristiano siempre debe vivir con un corazón alegre. No importa las cosas que estén pasando a nuestro alrededor, pero muchas veces no vemos ese gozo en nuestra vida porque no nos hemos ejercitado en eso. Y la Biblia nos dice que debemos estar siempre gozosos. Entonces hay que trabajar en nuestra vida emocional y reenfocar nuestras emociones. A veces estamos en momentos como hay momentos que llegan de tristeza, porque todos tenemos momentos de tristeza. Sin embargo, la Biblia dice que aunque estamos como entristecidos, pero siempre gozosos. Es decir, nunca podemos perder el gozo a pesar de que lleguen tristezas en nuestra vida, porque la Biblia nos da este mandamiento y Pablo dice que aunque vengan tristezas, pero siempre vamos a estar gozosos. Entonces, mire, el gozo es realmente el fruto del Espíritu en nosotros y debemos desarrollarlo, el fruto del Espíritu, porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu es gozo. Entonces no se produce según las circunstancias, sino que es un fruto que siempre va a estar en nosotros. Y debemos de buscar siempre que esto esté en nuestra vida. El gozo del Espíritu Santo. La Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, una vida llena del Espíritu Santo es una vida gozosa. No quiere decir que siempre va a estar riéndose,
pero sí va a tener en su corazón, va a tener, la Biblia dice que en el corazón del justo hay un banquete continuo, hay alegría continua en el corazón. También debemos pensar la Biblia nos dice que quítense de vosotros toda gritería, enojo, amargura, resentimiento. Debemos comenzar a cambiar esas cosas en nosotros porque hay que reenfocar las emociones y comenzar a trabajar en esa parte de nuestra vida, en nuestra alma. Quitar el enojo, porque a veces hay en nosotros siempre como un enojo, a veces por cualquier cosa, nos enojamos, somos muy irritables, a veces somos de pronto, tenemos esa forma de pronto de ser, dice la Biblia, quítense vosotros toda gritería, entonces debemos ya dejar eso también de lado. Hay que trabajar en esa área de nuestra vida para nosotros mejorar. Estamos hablando de llegar a ser una persona total. La Biblia también dice que dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Así nos sintamos, pero siempre debemos dar gracias. Es decir, que no deben haber quejas en nuestra vida. La queja tiene que cambiar de nuestra boca y siempre tiene que dar una palabra de gratitud. Señor, gracias por todas las cosas, por lo que me permite vivir. Gracias por todas las bendiciones, gracias por todo. La Biblia dice, dad gracias en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces nuestros sentimientos tienen que ser de gratitud. Siempre un corazón agradecido, mantener en nuestra vida paz. La Biblia dice que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones. Debemos quitar en nuestra vida el estrés. Por ejemplo, hoy en día esa palabra está muy de moda, estoy estresado, porque las situaciones de la vida, pero la Biblia nos dice que en el Señor podemos tener paz. Dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dice con acción de gracias. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, qué importante que nosotros mantengamos en nuestra vida siempre la paz. Y debemos ya decir, bueno, no, yo no voy a vivir en estrés, no voy a vivir tan siempre preocupado por las situaciones, por todo, sino el Señor dijo, la paz os dejo y paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Es posible vivir una vida gozosa, una vida llena de paz, una vida de contentamiento en el Señor Jesucristo. Ahora, la Biblia nos dice también, otra parte importante, dice que debemos estar contentos con lo que tenemos al presente, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. El contentamiento es muy importante y estamos hablando de reenfocar nuestras emociones, porque a veces hay mucho descontento porque pensamos más en lo que no tenemos que en lo que tenemos. Y debemos darle gracias a Dios por lo que tenemos y vivir una vida de contentamiento. La Biblia dice contentos con lo que tenéis al presente, porque la Biblia dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, vamos a trabajar esta parte en nuestra vida y vamos a cambiar nuestra manera de sentir. A veces nos guiamos mucho por nuestras emociones y a veces nuestras emociones como que nos dicen cosas que no son la realidad. Debemos vivir por la palabra de Dios y enfocar nuestras emociones de acuerdo a lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice tenga paz, voy a vivir en paz. Si la Biblia dice esté gozoso, voy a estar gozoso. Si la Biblia dice que tenga contentamiento, voy a mantener un corazón agradecido, porque esto es lo que la palabra de Dios me dice en la manera en que yo debo vivir para vivir una vida completa. Recordemos que la Biblia dice ejercítate para la piedad. Es decir, que debo de estar en una práctica continua en las cosas que Dios me dice para que mi vida llegue a ser una vida madurez. Otro punto aquí, el cuarto punto es, debemos renovar los pensamientos. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecto. Otro punto importante para ser una persona total es renovar nuestra manera de pensar. La Biblia dice que el renovar nuestro entendimiento va a traer una transformación en nosotros. Nuestra manera de pensar debe irse conformando a la palabra de Dios. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Aquí hay un texto que puede revolucionar nuestra vida mental. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿En qué debemos enfocar nuestra mente? La Biblia dice, aquí nos está dando como una terapia espiritual, una fórmula por la cual nosotros debemos, en la cual nosotros debemos practicar y vamos a cambiar nuestra mentalidad. Dice la Biblia que todo lo que sea honesto, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, debemos enfocar en esto nuestra mente. Debemos cambiar nuestra manera de pensar. Recordemos que la Biblia dice en Proverbios, dice la Biblia que cuál es el hombre en su pensamiento, tal es él. No podemos ser otra persona de lo que somos en nuestra mente. Realmente somos lo que nosotros pensamos. Y por eso es tan importante cambiar nuestra manera de pensar. En la medida que nosotros vamos cambiando nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios, nuestra vida va siendo transformada. Recordemos que cuando conocimos a Cristo, nuestro espíritu revivió, pero hay que seguir trabajando en nuestra mente. Nuestra alma tiene que ser cada día transformada y nuestra manera de pensar tiene que cambiar. Entonces, pongamos en práctica esto. La Biblia dice en Isaías 26:3, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuestra mente siempre debe estar enfocada en Cristo. Nuestro pensamiento siempre debe tender hacia Él. Siempre tenerlo a Él en nuestra mente. Ahora dice la Escritura en la segunda carta a los Corintios. Este texto es muy importante porque nos habla de realmente en dónde está nuestro campo de batalla. Dice el capítulo 10, versículo 3, si pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces note que en nuestra mente, la Biblia dice que muchas veces hay argumentos, hay a veces altivez, cosas altivas que se levantan contra Dios, pero la actitud aquí es de tomar cada pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Muchas veces nuestra mente pelea con la palabra de Dios porque no quiere aceptar lo que Dios dice. A veces oímos palabra de Dios y como que no, aquella palabra como que no haya cabida en nosotros. Pero la Biblia nos dice que nuestros pensamientos, todos esos argumentos que hay, porque eso es lo que pelea contra la palabra de Dios, argumentos que tenemos allí en nuestra mente, tradiciones, patrones de pensamiento que tenemos de nuestra niñez, y cuando venimos a la palabra de Dios como que no aceptamos lo que la Biblia dice porque nos parece como que eso está fuera de lo normal. Pero la Biblia nos dice que debemos derribar todo pensamiento y debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Nuestros pensamientos son muy fuertes, pero recordemos que hay algo que siempre se ha dicho y es que no podemos evitar que las aves vuelen por encima de nuestra cabeza. Pero lo que sí podemos evitar es que se asienten en nuestra cabeza, hagan un nido y nos pongan un huevo ahí. Entonces no podemos evitar que pensamientos crucen por nuestra mente. Pero lo que sí podemos evitar es que ellos se mantengan ahí, que hagan nido y que esos pensamientos comiencen a producir cosas. Debemos cautivar. Cuando hay un pensamiento contrario a Dios, inmediatamente hay que cautivarlo
y llevarlo a la obediencia a Cristo, no acariciar pensamientos que sabemos que nos van a traer mal en nuestra vida. Entonces es importante también cambiar nuestra vida mental, renovar nuestro pensamiento. Y para terminar, el quinto punto es debemos reproducir nuestra vida en otros. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, el versículo 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y también dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, verso que estamos leyendo ahora, Pablo termina diciendo estas palabras a la iglesia. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es una cosa muy importante que nosotros pensemos en esto. Nuestra vida debe llegar a un punto donde podamos reproducirnos en otras personas. Pablo está diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando uno vive realmente en esa dimensión donde uno puede mirar a otras personas y decirle, mire, hagan como yo hago, porque yo hago como Cristo hace. Vivan como yo vivo, porque yo vivo la vida de Cristo. Es una vida que puede reproducirse en otros. Y Pablo está diciendo aquí de una manera muy confiada, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Es decir, que él se presentaba como un ejemplo total y los creyentes podían con toda confianza seguir las pisadas de Pablo porque era un ejemplo digno de imitar. Y él dice, si ustedes hacen lo que ustedes vieron en mí, lo que ustedes aprendieron en mí, lo que ustedes oyeron de mí y lo que ustedes recibieron de mí, el Señor va a estar con ustedes. Y qué bueno cuando nosotros llegamos a este punto donde podemos decir que somos un modelo que otras personas pueden imitar. Y llegamos a llegar a ese punto donde podemos reproducir nuestra vida en otras personas. Entonces es bueno recordar que nosotros podemos hablar en muchas cosas. Pero recordemos que el Señor le dijo a los discípulos en una ocasión, en la cátedra de Moisés están sentados los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos digan que hagáis, hacedlo. Pero no hagáis como ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Y que bueno cuando llegamos en punto, cuando nuestras palabras es igual a lo que nosotros estamos viviendo. O más bien, cuando nuestra vida es igual a lo que nosotros estamos hablando. Que podamos hablar una palabra, pero que eso esté respaldado por la vida que nosotros estamos viviendo. La Biblia nos dice, el Evangelio de Lucas nos dice, escribiendo allí a los Hechos de los Apóstoles, perdón, él dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, que el Señor no comenzó como diciendo, sino actuando. Entonces, este punto es muy importante. Permitamos que Dios forme nuestra vida, que lleguemos a ser personas de tal dimensión, de tal nivel espiritual, que nuestra vida llegue a ser vertida en otros. Y que otras personas puedan imitarnos a nosotros, porque hay personas que andan buscando de pronto modelos, y en el mundo hay muchos modelos, pero equivocados. Pero que la gente pueda encontrar en nosotros personas a las cuales puedan imitar y decir, es que lo imito a él porque a esa persona se le ve Cristo en su vida. Esa persona se ve que tiene a Dios en su vida y voy a vivir como ese creyente. Qué bueno que en nuestra vida, en nuestras congregaciones, podamos ser esas personas. Que otros quieran vivir como nosotros vivimos porque la vida de Cristo está en nosotros. Que la paz de Cristo sea con todos. Que el Señor nos bendiga. Dios le bendiga a mi hermano Alfredo Palacios. Es un honor Amén. siempre tenerlo aquí en este programa, hermano. Y qué Amén. bendición, así es, la palabra del Señor Jesús es fiel y verdadera, mis amados hermanos. Así como estamos también, vamos a empezar con la lectura bíblica en esta mañana, gloria a Dios. Y le vamos a permitir a nuestra querida hermana, Fati de Rosso, amén. Ella nos va a continuar con nos va a iniciar en el capítulo 10 y 11 de Marcos.
Amén, mi hermana. ¿Está usted ahí? Dios me la bendiga, hermana. Amén, gloria a Dios. Ya. Dios es bueno, amén. En el nombre de Jesús. Amén, mi hermana. Dios la bendiga. Bien, Dios le bendiga, hermana Tami. Amén, hermana. Le dejo el paso, hermana, para la lectura bíblica. Gracias, hermana Tami. Dios la bendiga. Para mí es un privilegio en esta mañana poder leer la preciosa palabra del Señor. Y qué bueno saludarla, mi hermana. Bueno, vamos en Marcos capítulo 10. Vamos a leer en esta mañana en el nombre de Jesús esta preciosa palabra. Jesús enseña sobre el divorcio. Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón les escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús bendice a los niños. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El joven rico, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido con esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolo dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Iban por el camino subiendo a Jerusalén,
y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagan lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llaman. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La entrada triunfal en Jerusalén, capítulo 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez se hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló,
sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Él les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto digo, que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga les será hecho. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo le dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos los que están allí en nuestra transmisión. Y hermana Tami sigue con la lectura. Gloria al Señor. Amén, mi hermana. Dios la bendiga, mi hermana Amén. Fati de Rosa. Dios me la bendiga, hermana. Vamos Amén. a seguir con la lectura. Amén, gloria a Dios. En el capítulo 12 dice la palabra del Señor Jesús: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó del bañado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiera de estos el fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le dieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos golpearon unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo, suyo amado lo envió también a ellos diciendo: ¿tendré respeto a mi hijo? Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosles, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser casa del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decían contra ellos aquella parábola, que temían a la multitud, y dejándole se fueron. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no?
¿daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, que no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resucite, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros muchos erráis. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Entonces Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, una cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Gloria al Señor Jesús, mis amados hermanos. Gracias, mis amados hermanos, por un día más que el Señor nos permite. Gracias por estar aquí presente con nosotros. Hermanos, síganos apoyando en esta gran visión. Amén. Gloria al Señor Jesús. Reciban saludos de nuestra hermana Denise. Ella tuvo que salir por un momento, mis hermanos, pero Dios me les bendiga, amados hermanos. Sigan compartiendo esta palabra del Señor Jesús con sus amigos, sigan compartiendo en las redes, hermanos, con sus familiares, con conocidos. Llevemos la palabra del Señor Jesús, hermanos, a todas las naciones, porque dice la palabra del Señor Jesús que tenemos que llevar la palabra del Señor Jesús a todo. Amén. Gloria al Señor Jesús, hermanos. Primeramente Dios, mañana a las 5 de la mañana nuevamente se abre esta plataforma para llevar la palabra del Señor Jesús, hora de Alberta, Canadá. Amén, hermanos. Dios me los bendiga, hermanos. Que el Señor Jesús los guarde y que tenga un excelente buen día, hermanos. Bendiciones, mis amados hermanos, y el Señor Jesús
me los guarde y me los